¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de su canal MMA al Día. El día de hoy les traigo un video muy interesante y trata sobre las victorias más esperadas en la historia de la UFC. Y recuerda que si te gustó el video, dejarnos un buen like y suscribirte a nuestro canal. Sin nada más que agregar, vamos al video. Recientemente realicé un video donde hablé de las derrotas más dolorosas en la historia de la UFC. Eran peleas en donde los fanáticos les dolió bastante la derrota, ya que los villanos acabaron con sus héroes de manera contundente. Y en este video vengo a hablarles de lo contrario. Aquí hablaré de esas peleas en donde los buenos ganan y derrotan a los villanos de manera contundente. Y esto es bien recibido por los fanáticos que siempre quieren ver a sus héroes ganar. Se sabe que en la UFC no hay villanos ni héroes, solamente son peleadores que buscan cumplir sus sueños de ser campeones mundiales. Pero cuando hablamos de héroes, son esos atletas que ya sea por su forma de ser o las peleas que dan en el octágono, se roban el corazón de los fanáticos. Son queridos y apoyados por los fanáticos hasta la muerte, ya que los fanáticos de las MMA son muy fieles y apasionados. Y hasta llegan a sentir el dolor de la pérdida del peleador como si fuera de ellos mismos. Pero los villanos juegan un papel muy importante en una pelea, ya que mayormente son ellos que las venden. Y atraen a esos fanáticos que se les llama casuales o no son aficionados del héroe, que en este caso es que mayormente carga con el evento. Y este es el tema principal del video, las victorias más esperadas en la historia de la UFC. Quiero empezar este top con la victoria de Charles Oliveira sobre Michael Chandler. Esta pelea quizás llame su atención que esté en este top, ya que Michael Chandler no es considerado como uno de los villanos de la UFC. Pero cabe destacar que en ese momento para Charles Oliveira lo era. Recordemos que Oliveira es de los más queridos de la UFC. También en ese momento Michael Chandler llegó con aires de grandeza y dijo que se convertiría en campeón en tan solo 2 peleas en la compañía. Y al su rival ser Charles Oliveira, una persona que no habla de más y que no diría que acabaría con él, Michael Chandler se vio en la obligación de decir que acabaría con Charles Oliveira. Todos creían que Charles Oliveira perdería esta pelea. Los analistas decían que Charles Oliveira se quebraba cuando estaba a punto de dar un gran paso en su carrera. Era como una tendencia que tenía en su carrera, que al momento de dar el palo se quebraba. Pero como dije al principio, Charles Oliveira es de los atletas más queridos de toda la UFC. Este hombre tiene una masa de fanáticos que siempre esperan sus peleas con ansias y lo apoyan al 100%. Y esta no sería la excepción. Era Charles Oliveira y sus fanáticos contra el mundo. El día de la pelea llegó y aunque pasó un mal rato al principio de la pelea, donde Chandler logró conectar de manera clara en varias ocasiones a Oliveira y casi lo finaliza, el brasileño sobrevivió y en el segundo asalto noqueó a Michael Chandler, convirtiéndose en campeón indiscutido de los pesos ligeros de la UFC. Y esta es una de las victorias más esperadas de la UFC, ya que Charles Oliveira es un héroe genuino y uno de los atletas que recibe menos hate de los fanáticos, ya sea por su forma de ser o el respeto que muestra a sus oponentes. Quiero continuar con la victoria de Jorge Masvidal sobre Darren Till. Esta pelea es de las más gratificantes que hay de ver en la UFC, ya que Darren Till en ese momento estaba por las nubes y tenía un aire de grandeza increíble, ya que era considerado como uno de los mejores prospectos que había en la UFC en ese momento. Tanto así que creo que la UFC cometió un error con él, ya que lo adelantó demasiado pronto, y creo que esto no le hizo bien a la carrera de Darren Till. El caso es que la compañía veía una mina de oro en este inglés y estaba haciendo lo posible por darle mucha notoriedad. Del otro lado estaba Jorge Masvidal, quien era un peleador que había tomado un tiempo de descanso y que fue enviado como carne de cañón para que este prospecto tomara fuerza y poder enviarlo a enfrentar a los top de la división. Masvidal era el héroe en esta historia, el hombre que tenía todas las de perder pero que tenía un corazón gigante y decía que haría lo impensable y acabaría con las aspiraciones de este prospecto de la UFC. Pero Darren Till era un villano con todo a su favor, ya que era muy favorito para esta pelea y tenía otra cosa a su favor, y es que la pelea se llevaría a cabo en su casa. Estaba todo listo y servido para que este hombre brille con luz propia y le deje saber al mundo que Darren Till era una realidad. El día de la pelea llegó y Jorge Masvidal de manera sorpresiva noqueó a Darren Till y le cayó la boca a él y a todo un estadio, y en ese momento Jorge Masvidal se proclamó como el nuevo ídolo de la UFC. Y llegó a consagrarse como una de las estrellas más grandes de la UFC en su época. Y esta es una de las victorias más esperadas de la UFC. Quiero continuar con la victoria de Brandon Moreno sobre Deiveson Figueiredo.
Esta es otra pelea muy gratificante de ver, y es que esas palabras de Brandon Moreno después de la pelea y esa frase que dijo "México sí se puede, somos campeones", fue un momento muy grande en la historia de la UFC. Y es que Brandon Moreno prometió que sería campeón de la UFC, y aunque tardó un tiempo en lograrlo, se convirtió en campeón. Moreno tiene ese espíritu jovial parecido al de Charles Oliveira, que son peleadores respetuosos y que no generan o generan muy poco hate. En este caso, el villano es Deiveson Figueiredo, quien no es un villano nato de la UFC, pero que era un campeón que Brandon Moreno le dio una tremenda pelea que terminó en empate. Y Figueiredo buscó de todos modos poder desmeritar la gran pelea que dio Brandon Moreno. Y dijo que había sido suerte y que no tenía forma de vencer al dios de la guerra brasileño, que estaba con dones de superioridad y se creía invencible. Y esto llevó a que los fanáticos se montaran en la guagua de Brandon Moreno y querían que ese se convirtiera en campeón mundial de peso mosca de la UFC. Figueiredo sin querer se convirtió en un villano y el día de la pelea llegó y Brandon Moreno le dio una clase y lo sometió mediante un mataleón, convirtiéndose en campeón mundial del peso mosca y logrando su sueño de ser campeón de la UFC. Y esta es una de las victorias más esperadas en la historia de la UFC. Quiero continuar con la victoria de Kamaru Usman sobre Colby Covington en su primera pelea. Colby Covington es de los villanos más grandes que tenía la UFC en su momento, pero ahora mismo creo que el personaje se lo tragó. Pero en ese momento era una bestia, ya que hablaba bastante, pero a la vez dejaba claro que era un fuera de serie. Colby era un peleador muy introvertido, que casi no hablaba y solo iba al octágono a hacer su trabajo, pero cambió y se convirtió en una fiera desenfrenada, que iba con todo y hasta se llegó a meter con la vida personal de los peleadores que le tocaba enfrentar. El héroe de esta historia se llama Kamaru Usman y es de los protagonistas de la UFC, un hombre con un historial increíble dentro de la UFC, muy educado, amable y respetuoso con sus oponentes hasta que llegó Colby Covington. Colby se metió con todo lo que pudo de Kamaru Usman, llegó a acusarlo de usar esteroides, de ser sucio durante los combates, de ser un tramposo con el peso y que fue campeón solo porque la UFC le dio la oportunidad y no se la dio a Colby Covington. También habló del padre de Kamaru Usman y de un historial que no es muy bueno mencionar. En conclusión, Colby hizo de todo para sacar de sus casillas a Kamaru Usman, que solamente decía que el día de la pelea llegaría y que le mostraría que era un hombre derrotado antes de subir a pelear contra él. El día de la pelea llegó y Kamaru Usman en una tremenda pelea noqueó a Colby Covington en el quinto asalto, logrando su primera defensa de título mundial y empezaría su historia como uno de los más grandes de la UFC, logrando múltiples defensas de título. En defensa de Colby se puede decir que es un tremendo villano, pero esto no quita que es una de las victorias más esperadas en la historia de la UFC. Y la número 1 es la victoria de Khabib Nurmagomedov versus Conor McGregor. Y aquí sí es verdad que hubo fuegos artificiales, ya que Conor McGregor es un villano por excelencia y ese señor sí es verdad que dijo de todo del ruso Khabib Nurmagomedov. Este señor en la previa de esta pelea buscó la forma de quebrar mentalmente al ruso, pero no pudo. El ruso era un héroe al pie de la letra. Este hombre era tan aplicado, bueno con su familia, entrenado por su padre, apoyaba mucho a su equipo de trabajo. También era muy respetuoso con sus oponentes y para rematar le daba consejos de cómo tener una mayor vida deportiva y espiritual. Mientras el villano de esta historia era un irlandés que el dinero le sobraba, que se iba de fiesta y se burlaba de sus oponentes y de todas las personas que quisieran tener un poco más de luz que él. Venía de un tiempo de inactividad y el ruso siempre decía de la manera más respetuosa posible que no tenía nada que hacer contra él. Mientras el villano solamente decía que acabaría con él, que era un payaso que se la daba en bueno, que no bebía y que solamente era un peleador aburrido, que le gustaba oler los pantalones de sus oponentes en los combates. Llegó a meterse con la familia cuando mencionó a la esposa del ruso, y aquí es donde cruzó la línea. La mala sangre que se tenían era mucha y algo no muy bueno saldría de esta pelea. El día de la pelea llegó y Khabib acabó con Conor McGregor, sometiéndolo y dejando claro que era el mejor entre ellos. Pero después de la pelea se formó una bronca que el ruso pasó de héroe a villano en la misma historia, cuando voló el octágono y fue y atacó al equipo de Conor McGregor, algo nunca visto. Pero aún así es la victoria más esperada de la UFC en su historia. Y esto es todo, amigos, me dejan saber en los comentarios qué les pareció el video y no olviden dejarnos un buen like y suscribirse a nuestro canal. Esto es MMA al día.